Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Capital Empresa. En el programa de hoy nos adentraremos en un viaje hacia la transformación y la visión de futuro. En nuestro espacio Creando Oportunidades exploraremos las 4 fases del método CREA, un camino diseñado para acompañar a quienes quieren reinventarse con propósito, claridad y acción. Y en la antibiblioteca nos adentraremos en una lectura que nos invita a mirar más allá del presente, a anticipar los cambios que vienen antes de que sucedan y a entender cómo las empresas y las personas pueden prepararse para lo que está por venir. Hoy ponemos el foco en la claridad, la estrategia y la visión, en cómo crear oportunidades y en cómo ver un poco antes que los demás lo que se avecina. Así que arrancamos Capital Empresa. Y hoy arrancamos el programa con la antibiblioteca, de la mano de nuestro colaborador Diego Torres. Diego, buenos días. Buenos días, Montse. Hoy arrancas tú el programa. Perfecto, encantado. Cuéntanos qué libro tendremos que sumar hoy a la biblioteca. Pues mira, he escogido un libro que tiene pocos añitos y a mí me gusta mucho, que es Viendo lo que se avecina. Es bueno, una el título traducción... ya... Sí, sí, exacto, es profético. Es de una profesora de la Columbia Business School, Rita McGrath, y yo diría que el mensaje principal del libro es: la ventaja está en ver, antes que los demás, lo que todavía no es evidente, detectar esas tendencias iniciales. Rita McGrath estaba estudiando, cuando yo llegué a Estados Unidos la primera vez, a finales de los 80, Rita McGrath estaba acabando su doctorado en Wharton y ya estaba estudiando cómo las empresas debían gestionar los proyectos innovadores. Era la época del crecimiento del Silicon Valley y su preocupación era esa gestión de la innovación. Y lo que se había dado cuenta durante su investigación es que el que gestionaba las cosas como el negocio habitual, pues no solía tener éxito, ¿no? Siempre ha estado desde entonces en la intersección entre estrategia e innovación. Yo diría que ella estaba muy influenciada por una persona, una empresa y un libro muy peculiares que yo también me leí nada más llegar a Estados Unidos. La empresa era Intel y el director, la persona responsable era Andy Grove, y escribió un libro muy influyente que es Solo los paranoicos sobreviven. Era esa época de cambio. El título también no está mal. Yo creo que es un gran lema, ¿no? Y ella, en este mismo libro, hace muchas referencias a Andy Grove y a las lecciones de esa época del crecimiento de los microprocesadores y de todo el sector tecnológico. Algunas de los capítulos y de las frases fuerza de este libro son de Andy Grove. Por ejemplo, hay una que a mí me gusta mucho, que es la nieve se funde por los bordes. Lo que viene a decir es que los cambios no los vemos en el negocio principal, sino que muchas veces los vemos en detalles, en pequeñas cosas que aparecen, que suceden y que hay que estar muy atentos. Por eso funcionan mejor las empresas que son capaces de alguna manera, pues, tener los oídos a lo que sucede en la delegación más pequeñita, a lo que pasa con un cliente que a lo mejor no es el más importante, pero hay que estar atento a las señales, ¿no? Después dedica un tiempo a hacernos reflexionar sobre cómo aparecen las disrupciones, cómo las vemos como fenómeno. Y hace referencia a una frase que encuentro muy divertida. De hecho, no es suya, es de una novela Fiesta de Hemingway, en la que un personaje que se ha arruinado, pues otro le pregunta: oiga, ¿y usted cómo se arruinó? Y dice, bueno, al principio poco a poco y después de repente. Y así es como pasan los cambios muchas veces. Las señales están ahí y van apareciendo poco a poco, el desenlace después es muy rápido, ¿no? Y una tercera idea fuerza de Rita McGrath en este libro es que normalmente no vamos a identificar los cambios preguntándole a los clientes. Esto ya es más conocido, personas como Steve Jobs pusieron mucho énfasis en esto, pero es decir, realmente las personas tienen que hacer las tareas, no están muy preocupadas por tu innovación
y no son capaces de articular exactamente lo que les falta. Va a ser fruto más de la observación, de los problemas que tienen, de las necesidades insatisfechas, de cómo van a salir las ideas que serán potentes. Yo diría que hay 3 consejos, ella lo resume en 3 consejos importantes para detectar con tiempo y actuar las tendencias que vienen. Ella dice: crear mecanismos para que la información fluya, que llegue a la cúpula de la empresa lo que está cambiando, lo que está pasando. Habla de salir del edificio, que esta es una frase de otra persona que fue profesor mío hace muchísimos años, que creó la disciplina del Lean Startup, que aunque a veces lo confundimos con el tema de velocidad, el mensaje principal era: en tu laboratorio no te vas a enterar de lo que necesitan los clientes, sal rápido. Sal y habla con clientes y entiende lo que necesitan, lo que les gusta y lo que no les gusta. Y por último, el tercer consejo de Rita es: haz pequeñas apuestas. O sea, esto no va de cambiar la estrategia global del negocio, no sabemos lo que va a pasar, sino pues pequeños proyectos que si la tendencia va en esa dirección nos permitan tener ya una base, ¿no? Hay algún ejemplo que a mí me parece muy potente. Yo además la sigo desde hace años, leo todo lo que publica, y hace un tiempo, no sé si recordáis, al principio, yo creo que fue a mediados de la década del 2010, empezaron a surgir las startups de comercio electrónico directo al consumidor, ¿no? Salieron algunas que prácticamente cambiaron su categoría y entonces eran los campeones mundiales vendiendo un producto a través de Internet. Y ella fue muy crítica desde el principio, porque decía: ¿en qué se basan estos negocios? Bueno, sí, aprovechas una disrupción de una nueva tecnología, pero cuidado, porque si la base es que hay poca inversión para entrar, puedes llegar fácilmente a los consumidores, puedes montarlos con menos inversiones que los establecidos, esto te puede dar un resultado a corto plazo, pero hay que ver si es sostenible, porque otros harán lo mismo. Y efectivamente, los últimos años han sido años de auténticas catástrofes entre muchas de esas empresas que parecieron tener un éxito ilimitado, ¿no? Y las últimas lecturas de las últimas cosas que ha escrito Rita McGrath están alrededor de la globalización, que también pensábamos que iba a ser un proceso eterno de crecimiento económico y de convergencia de los países, y se ha visto que con los conflictos actuales a lo que nos está llevando es a disrupciones de la cadena de valor. Habrá que repensar muchas cosas. Ella está muy atenta ahora a lo que está pasando en este entorno más macro. Si tuviera que decir, oye, consejo global, pues que en tiempos de incertidumbre esperar hasta tener claridad de cuál es la tendencia es llegar demasiado tarde, y por lo tanto pongamos esfuerzo en esa detección temprana. Yo diría que el mensaje último del libro es: el pensamiento estratégico también tiene que ver con identificar las oportunidades que proceden de ver antes que los demás lo que está cambiando. A mí me parece un libro muy recomendable, de verdad. La autora enfatiza mucho la importancia, y lo decías tú con el ejemplo de la nieve, de estar en los bordes de la organización para ver las señales antes que nadie, ¿no? Sí. ¿Qué implicaciones tiene esto para un directivo, para un profesional que quiera anticipar el propio cambio de la empresa o de su empresa? Yo sobre todo diría que es una advertencia para aquellos directivos que tienden a quedarse en las oficinas corporativas y hablar solamente con los más allegados y que reciben la información de una forma muy filtrada. Porque a nadie le gusta mandar hacia arriba las malas noticias. Entonces, si tú quieres enterarte de lo que está pasando de verdad en una organización, pues tienes que gestionar paseando por los pasillos, hablando con la gente, visitando las delegaciones, hablando con los vendedores y sobre todo escuchando a los que te dicen cosas que no te gusta oír. Porque claro, a lo mejor están equivocados, pero a lo mejor ahí está la semilla de algo que está cambiando en el mercado, en la competencia y que va a ser muy importante en el futuro. Uh-huh. Y también nos hablabas de esas pequeñas apuestas y comprobemos supuestos en lugar de que hagamos pequeñas apuestas, comprobemos supuestos en lugar de hacer grandes cambios. ¿Cómo puede aplicarse esto o este enfoque en la pequeña empresa o en el profesional individual?
Mira, yo cuando esto creo que es un cambio muy importante. Este mensaje es muy relevante en el mundo de la estrategia hoy en día. Antes, hace mucho tiempo, yo diría, la estrategia tendía a ser, pensemos, analicémoslo todo y elijamos el rumbo. A ver, en parte sigue siendo cierto, pero el rumbo ahora no es un único rumbo muchas veces, sino es, seguramente el escenario futuro será este y vamos a hacer inversiones serias en esta dirección, pero como no sabemos lo que va a pasar, ponemos en marcha algunos proyectos un poco más variopintos. Lo que tenemos no es una estrategia monolítica, sino un portafolio de proyectos estratégicos. Cuando ves que uno funciona, cambias y refuerzas la inversión en eso que funciona. Y si algo no funciona, lo acabas eliminando. Pero realmente necesitamos jugar con portafolios más que con únicas direcciones. Yo creo que no solo Rita McGrath, sino hay un cierto creciente consenso en el mundo de la estrategia de que esa es la fórmula adecuada de gestionar. Y ya para finalizar, Diego, la autora también menciona que no hay que ver solo el cambio, sino que tendríamos que movilizar, digámoslo así, a toda la empresa cuando hacemos esta transformación, ¿no? ¿Cuál es el mayor obstáculo en la práctica para que las personas o las empresas actúen con esa rapidez que se necesita? A ver, hay desde obstáculos de tipo político, que a veces cuando trabajas con grandes empresas los ves, es muy difícil cambiar porque hay personas que en el cambio saldrán perjudicadas y quieren mantener sus cuotas de poder o no cambiar las formas en las que han trabajado siempre. Pero hay mucho de comunicación. Para que la gente esté dispuesta a cambiar, necesita estar convencida. Y a veces la única forma de que vean que hay un peligro en seguir haciendo las cosas como ahora es comunicando estos cambios y haciendo que ellos lleguen a la misma conclusión de que esa tendencia es importante y nos obliga a modificar las cosas. Entonces, por eso, esto no es un mensaje solo para la alta dirección, sino que es algo que tienen que tocar, que ser conscientes todas las personas que componen una organización. Esa comunicación de por qué tenemos que cambiar creo que es muy relevante. Pues Diego, como cada semana, muchísimas gracias y seguimos sumando a la biblioteca. Muchas gracias. Y ahora, si te parece, vamos con la sección de Creando Oportunidades con Oriol Brutau. Cada día, de lunes a viernes, os estaremos acompañando para hablar como siempre de empresas, de emprendedores y de comercio. Sigue con nosotros la actualidad que rodea al sector empresarial de la mano de nuestros colaboradores e invitados. Economía, inversiones, nuevos proyectos, comercio, formación, nuevas tecnologías. Como siempre, Capital Empresa. ¿Has escuchado hablar de J-Race Productions? Sí, son los magos detrás de esos vídeos tan creativos, ¿verdad? Exacto, pero no solo eso. También son expertos en vídeos musicales, organizar eventos y mucho más. ¡Wow! Suena como la solución perfecta para mi próximo proyecto. Definitivamente lo es. Deja que J-Race Productions haga tus ideas realidad. Contáctalos hoy mismo al 699-080808 y prepárate para impresionar. ¿Buscas dar vida a tu idea de podcast? Entonces estás en el lugar correcto. En Wavesmith Studios, la aceleradora de podcast, convertimos tus sueños en realidad. Desde la concepción hasta la producción, estamos aquí para ti. Contacta con nosotros hoy mismo en el 699-080808 y déjanos llevar tu proyecto al siguiente nivel. Oriol, buenos días, bienvenido. Buenos días, ¿qué tal? Hoy hemos cambiado un poquito las tornas, sí. pero vamos... Bueno, está bien. No es culpa nuestra, es culpa en tal caso del tráfico, del tráfico que... Hoy vamos a hablar en tu espacio del método CREA, de esas fases que nos explicas en el libro. Y para empezar, cuéntanos un poco, para que conozcamos de dónde sale este método, pues eso, cómo nace y qué necesidad vistes tú en el mercado o en las personas para decidirte a escribirlo.
Bueno, pues la verdad es que, y además me gustaba escuchar a Diego porque hablaba de cosas que tienen mucho que ver con el crear oportunidades, y ahora durante el programa lo iremos viendo, ¿no? La verdad es que este libro no se hizo pensando solamente en las personas, o al menos no en todas. Este libro se hizo pensando primero en mí. Tengo que decirte que este libro empieza con una historia personal de disrupción, digamos, de cierre de una compañía, de un proceso que yo percibía como un fracaso, que luego vas comprendiendo que no es así, y fue un libro como escrito para, digamos, como terapia para mí, porque después del cierre de mi empresa, pues estuve mucho tiempo pensando en que yo había fracasado. Fue cuando en pandemia lo escribí y lo entregué a la editorial que me dijeron, hombre, esto más que un libro de terapia es una herramienta para que otros que se han encontrado como tú puedan resolver, resurgir, reinventarse o reconducir su vida, ¿no? Y es ahí donde aparece este libro instrumento, este libro herramienta de desarrollo personal a priori, pero que es un libro de desarrollo profesional, porque ahora ya después de 3 años publicado, sigue siendo un libro que sigue estando en venta y sigue siendo un libro de consulta para muchos que han tenido un proceso de reinvención o que tienen que sufrir un proceso de reinvención profesional. Una de tus frases: reinventarse no es empezar desde cero, sino empezar con sentido. ¿Qué significa realmente eso de reinventarse con propósito? Reinventarse con propósito trasciende incluso la necesidad funcional, la necesidad económica. Significa reconectar con uno mismo, reconectar con aquello que a uno le mueve. Reinventarse es expandir, no es empezar de nuevo, sino expandir lo que uno es, y que quizá con el tiempo y las circunstancias se ha ido transformando, deformando, o propio de cualquier persona con, digamos, intuición de sobrevivir, pues ha ido modulando su propio ser a las circunstancias. Reinventarse requiere un esfuerzo extra de mirarse a sí mismo para adentro y en relación con el entorno. De aquí, de inventarse con propósito, ¿no? Con el conectar en lo que uno quiere ser, ver y que tiene sentido realmente de existencia. Como he dicho al inicio, vamos a ver un poquito esas 4 fases del libro y empezamos por la letra C, la de claridad, que claro, como no podía ser de otra manera, también el título tiene propósito, el título del libro, la C de claridad. Vivimos en una época donde todo va muy rápido, vamos acelerados, todo el mundo parece tenerlo claro menos nosotros. ¿Cómo podemos encontrar esa claridad en medio de tanto ruido? Es interesante, Montse, porque en una de mis últimas conferencias había aproximadamente unas 80 personas, y en el ejercicio, antes de empezar a hablar del libro, del método CREA, les propuse algo. Les dije, tomad un papel todos y apuntadme cuáles son las 4 palabras que configuran el acrónimo CREA. CREA, además de una palabra que me define, es un acrónimo. Y tengo que decirte que absolutamente ninguna de las 80 personas que había en la sala acertó en las 4 palabras. Y solo algunas acertaron en una de las palabras de las 4 que configuran CREA. Y la mayoría solo acertaron, de las que acertaron, en la última palabra, en la A. Tengo que decirte que la C de CREA no tiene nada que ver con la claridad. Bien, sí que tiene que ver con la claridad, pero no se refiere a la claridad, sino a la concesión. A concederse a uno mismo la capacidad o la autoridad para crear o para gobernar su propia vida. Yo creo que después de todo el proceso, cualquier proceso traumático, de frustración, de rotura, uno pierde cierta autoridad sobre sí mismo, porque digamos que atribuye sus penas o sus circunstancias
a factores externos. Yo mismo, cuando he llegado tarde al programa de hoy, he dicho, no es culpa nuestra, es culpa del tráfico. Bueno, quizá si hubiera salido media hora antes de casa, ese atraso por culpa del tráfico, que no es lo habitual, pues lo hubiera podido gestionar de otra manera. Pero sea como sea, concedernos la fe del CREA, concedernos autoridad, es el primer paso, obviamente sí a la claridad, pero también sobre todo a tomar riendas de nuestra vida, hacer que nuestra vida pasen cosas de alguna forma provocadas por nosotros, con cierta intención, con cierta, digamos, capacidad de influir sobre nuestro destino, sobre las cosas que nos suceden. Uh-huh. Vamos a la segunda fase. Cuéntanos un poquito, después de haber tenido darnos esa concesión, ¿no? Darnos el permiso para conocer y para conocernos mejor, ¿qué fase viene después? Bueno, la R, ¿sí?, de CREA, la R, tiene mucho que ver con algo que cuando estamos en circunstancias desfavorables, nos parece que todos tienen menos nosotros, que son los recursos necesarios para salir de esas circunstancias. Y la R hace referencia precisamente a los recursos. Porque a menudo uno, cuando le sucede algo, siempre piensa, es que si yo tuviera, es que si a mí me hubiera tocado, es que si yo hubiera nacido, es que si yo. Pero nos damos cuenta cuando profundizamos, cuando nos concedemos esa capacidad de gobernar sobre nuestro destino, sobre nuestro camino, al menos en todo lo que en nuestro alcance sea posible, es que disponemos de recursos infinitos y recursos que se nos han sido dados y hemos ido adquiriendo con el tiempo. Por ejemplo, los recursos de la inteligencia, de la capacidad de comunicarnos con los demás, de la capacidad de interactuar con los demás y con nuestro entorno. Los recursos que tenemos, aquellos que pues, tienen capacidad de habla, de visión, de escucha, de movimiento. Tenemos infinidad de recursos. Los psicólogos y, digamos, los escritores, los autores, le han llamado a estos recursos los recursos blandos, los soft skills, que en otro programa también salieron y yo propuse que fuesen los power skills, ¿no? Esos recursos poder que tenemos nosotros y que realmente no cuestan dinero. A menudo hablamos de que, bueno, y si yo tuviera 1 millón de euros en la cuenta, o si yo tuviera, pues no sé, una nave industrial más grande, o si a mí no me hubieran echado, ¿no? A menudo achacamos nuestra situación a los recursos que aparentemente no tenemos, pero porque no paramos a analizar nuestros recursos. Entonces, en mi propuesta del método CREA dice, cuidado, cuantifiquemos, hagamos un proceso de autoconocimiento, de cuantificación de nuestros recursos, que van a ser aquellos que van a permitirnos la primera palanca para empezar a crear nuestras propias oportunidades. ¿Por qué nos cuesta tanto? Porque siempre que hablamos de recursos nos vamos directamente a los recursos financieros. No pensamos en nada más que a ver qué tengo que invertir para poder reinventarme, poder salir adelante. ¿Por qué nos cuesta tanto ese autodiagnóstico, digámoslo así, este autoconocimiento para reinventarnos? En general, cuando planteamos digamos, paradigma duro de otorgarnos a nosotros mismos la capacidad de crear nuestras propias oportunidades, hacemos frente a un sesgo funcional, educacional, a un sesgo, digamos, de crecimiento que hemos tenido todos, porque venimos de una sociedad, en el momento actual, de una sociedad en que tener estaba por encima del ser. Es decir, tener trabajo, tener casa, tener coche, tener electrodomésticos, tener cosas que hoy, sobre todo en las nuevas generaciones, no valoran para nada, no necesitan tener, ¿no? Y entonces, este sesgo educacional de nuestros progenitores, que tampoco ellos tienen la culpa, porque ellos eran nativos de este tener, nos daba este sesgo de creer que lo que realmente importa que tenemos es tangible.
está en forma de dinero, de casa, de piso, no sé, de coche o de... Es material, vaya. Pero fíjate tú, posiblemente, y al menos en España, algo que tenemos es algo que pagamos entre todos, que es la sanidad, por ejemplo, o las infraestructuras. Y obvio que pues, tener activos y una casa donde vivir es un derecho y es necesario, pero que de alguna forma, al final, estamos viendo que tener una casa donde vivir es una consecuencia de haber dirigido, ¿no?, tu vida hacia ello, ¿no? Y aunque esto puede ser de alguna forma conflictivo, en mi afirmación, si la sacamos de contexto, al final vemos y nos damos cuenta que lo importante, cuando uno está como alguien dejó escrito, ¿no?, en su lecho de muerte, lo importante y recuerda lo importante de su vida, no es que echa de menos a su coche o haber tenido más habitaciones o más cuartos en su casa, sino haber hecho algo más trascendente, ¿no? Con lo cual nos damos cuenta de que al final lo que se llama tener, lo importante de tener, está en aquello que somos y no lo que tenemos, lo que poseemos, ¿no? Pero de aquí este sesgo, ¿no? Con lo cual, cuando estamos en el proceso de reinvención, de reconstruirnos, tenemos que volver a poner en valor aquello que somos y que tenemos en nosotros mismos, como decía antes, esos power skills, esos recursos poderosos que nos otorgan poder. ¿Hay diferencia en aquellas personas que quieren, digamos así, reinventarse para crear una oportunidad, a las que quieren reinventarse realmente cambiando porque descubren tarde o porque la vida les pone en aquel momento que dicen yo llevo trabajando en cosas que no me gustan hace 40 años y ahora quiero hacer? Hay una pequeña diferencia allí en crearte una oportunidad de lo que has trabajado siempre, pero no sé si me explico en la pregunta. Bueno, yo creo que reinventarse de por sí ya es crearte una oportunidad. Sí. Porque a menudo nos reinventamos por un deseo, por una llamada, ¿no? por algo que nos llama, que nos empuja a cambiar de donde estamos e ir a otro lugar. Otras veces nos reinventamos porque no tenemos más remedio. Y quizá haya terceras veces que nos reinventamos porque las circunstancias exteriores nos han cambiado tan bruscamente que al final lo que buscamos es una salida adelante, ¿no? No siempre responde a una voluntad o a un anhelo o a un deseo. Con lo cual, el hecho de parar y plantear la reinvención ya es parar para crear tu propia oportunidad. La diferencia entre que uno tenga una llamada y decida cambiar porque algo lo atrae más por encima de las otras cosas, bueno, es un proceso de reinvención. Yo creo que es un proceso, digamos, apasionante, porque uno además debe de asumir el hecho de tener que renunciar a lo que era para abordar lo que puede llegar a ser. Y cuando uno se reinventa por causas ajenas o por un cambio brusco, pues hombre, tiene que hacer frente a todo un proceso también de comprensión de sí mismo en relación a un nuevo entorno, de adquirir nuevas habilidades, adquirir unas nuevas perspectivas, nuevas referencias que le permitan reubicarse allí donde tenga que ir. Yo, muy a menudo, yo diría que se cumple en todos los casos, cuando una persona, especialmente en edad senior, acude a mí para ver cómo puede seguir el resto de sus años, sobre todo en la etapa profesional. La mayoría vienen de una rotura brusca, fruto de la cual se dan cuenta que quizá no ocupaban el lugar que se habían propuesto ocupar, ¿no? Entonces, al final aparece esta tercera vía que decíamos, que es que aparece un cambio necesario brusco, pero que uno cuando reflexiona se da cuenta de que el cambio se ha producido porque se había ido desviando paulatinamente, poco a poco, de aquello que quería ser, de aquella llamada inicial que tenía cuando era joven, ¿no? Pasemos ahora a la tercera fase de tu método, a la E. Cuéntanos. A la R. No, a la E. Bueno, pues sí. Mira, fíjate tú
que cuando estaba escribiendo el método Crea de las oportunidades, fue precisamente la editorial que me dijo: Uriol, lo que estás escribiendo es un instrumento, es una herramienta. Es de alguna forma como una caja de herramientas que podrás dar al lector. Yo me imaginé esta autoridad, esta concesión de la autoridad que define la C y a esta R de recursos, me imaginé los recursos tal como si fueran soldaditos que vienen a defender nuestra capacidad o que vienen a luchar con nosotros para crear nuestras propias oportunidades. Entonces, se me ocurrió un término que yo creo que define perfectamente lo que buscaba y que es un término puramente militar, que es el hecho de enrolar a los soldados, al ejército, para hacer frente a un reto militar en el caso del caso militar, ¿no? Pues yo me imaginé a estos recursos como soldaditos que debíamos enrolar. Porque fíjate tú, una vez nosotros hemos identificado los recursos de los que disponemos, tenemos que ponerlos a trabajar. Tenemos que ponerlos a luchar para estos objetivos. Bueno, pues la R responde al hecho de... la E responde al hecho de enrolar estos recursos tal como si fuesen soldados a nuestro servicio y que nos permiten definir la estrategia para poder crear nuestras oportunidades. Fíjate que vamos construyendo toda una serie de etapas enlazadas que nos permiten, sobre todo, algo que para mí es muy importante. Y es que cuando uno se siente ante el desafío de crear su oportunidad, ante el cambio frente a sí, de la disrupción de entender que las oportunidades no vienen dadas, ni nos las dan, ni nos las regalan, ni aparecen, sino que uno tiene que crearlas. De alguna forma, tiene que hacer el ejercicio de salir, si me lo permites, de la verborrea, de la filosofía, de la autoayuda, y ponerse realmente a trabajar, ¿no? Entonces es identificando esas propias capacidades, esos propios recursos, y sabiendo cómo los podemos poner a trabajar, es cuando empezamos a invocar realmente el camino de crear oportunidades. Y ahora, si me permites, haré una referencia en este punto al libro que comentaba Diego. Sí. Y es, la autora dice, aunque sea pequeños logros, hazlo. Porque cuando estamos en proceso de mentorizar o de acompañar a personas que están en un gran dilema de reinvención, ellas obviamente se imaginan el resultado final. Yo quiero haber llegado a ser empresario o emprendedor o volver a tener un puesto de trabajo como mínimo igual al que tenía o haber desarrollado pues una vida plena en cualquier caso. Este objetivo tan a largo plazo impide en sí mismo, y es paradójico, que lo podamos empezar a construir, ¿no? Y cualquier cosa, si nunca hemos construido algo, sabemos que se empieza por pequeños pasos. Bueno, pues identificar y enrolar estos recursos que nos permiten paso a paso hacer hoy algo que nos acerque a ese objetivo mayor es la clave. Y esta propuesta de CREE, y luego veremos la última, la A, es de lo que yo me siento especialmente orgulloso, porque me siento seguro de haber entregado al lector una auténtica caja de herramientas para crear sus propias oportunidades. Nos hablas de esa puesta en acción, ¿no? A trabajar de esas herramientas para crear esa estrategia que nos lleve a los objetivos, pero muchas veces se confunde estrategia con hacer una lista de objetivos, y es diferente. ¿Cuál es la diferencia en hacernos una lista de objetivos a crearnos una estrategia? Bueno, es un tema muy interesante del cual, Diego, seguramente abriremos debate porque es su especialidad. Mira, yo te voy a confesar algo en el día de hoy. Cuando yo
llegué a un momento en que yo era un emprendedor de éxito, también un emprendedor de esos que Diego apuntaba, de emprendedor digital y de la era de las .com. Pero bueno, eso fue evolucionando. Yo era un emprendedor de éxito y proyectaba éxito hasta que tuve que cerrar mi empresa, y el cierre de mi empresa me arruinó. Me arruinó hasta el punto, y lo cuento en el libro, que yo un día, esperando para hacer una visita con un cliente, pues me vi a mí mismo, porque estaba sentado en un banco de una calle cercana aquí, en un banco, y yo mismo me di cuenta de que en circunstancias distintas a las que estaba, me hubiera esperado en una cafetería tomándome un café y algo, pues, algo de picar, ¿no? Algo dulce, ¿no? Pero no tenía dinero en ese momento ni para eso. Y tenía que sentarme en un banco para luego poner mi mejor cara en la visita del cliente. Yo en ese momento, como esa película de Lo que el viento se llevó, que dice, prometo que nunca volveré a pasar hambre, yo en ese momento empecé con mi estrategia. Me prometí a mí mismo, primero me di cuenta de cómo podía ser que yo, que era un emprendedor de éxito, que ayudaba a las empresas a crecer, a desarrollarse, a vender más, a lograr sus objetivos, me viese en esa situación. No podía ser. Esta es la primer elemento que te permite decidir o identificar que necesitas una estrategia. La segunda, dije, si yo sé implementar estrategias para que las empresas crezcan y se desarrollen, ¿por qué no las mismas estrategias las puedo aplicar para mí? Y la segunda cosa fue, voy a intentar usar lo mismo que usamos con las empresas, de estrategia e innovación, en procesos concadenados, para yo desarrollarme de nuevo, reinventarme de nuevo como si fuese una empresa. Y la tercera fue que me puse una fecha límite, me puse un timing y me propuse 15 meses. Tengo que decirte que lo logré en 7, pero me puse 15 meses, porque para mí 15 meses fue así rápidamente y en ese banco el cálculo que hice para no perderlo todo y desahuciarme completamente de mí, de mi vida. Y pensé, bueno, si en 15 meses lo logras, si este es tu timing, nada te va a impedir que lo hagas, ¿no? Bueno, lo logré como te decía antes, pero yo creo que estos primeros 3 elementos, darte cuenta que la necesitas, ponerla a trabajar con los recursos que tienes, y en mi caso era mi experiencia profesional, y poner un timing, son los 3 primeros elementos que te permiten identificar que puedes empezar con una estrategia. Y luego, decía también Sun Tzu, un maestro guerrero chino, que no hay campo de batalla que aguante una estrategia. Uno tiene que salir a lucharla. Y de alguna forma, pues bueno, te vas encontrando con vicisitudes pero si tú más o menos defines estos 3 elementos, me doy cuenta que necesito una estrategia y busco ayuda o trabajo esta visión dentro de la compañía o con personas que me pueden ayudar. Luego las pongo a trabajar y pongo mis recursos a trabajar que al final tus recursos son tus activos para poder desarrollar esta estrategia, incluso los recursos que puedes acceder de terceros. Y te defines un timing, haces que ese momento inicial sea asolible, ¿no? Asolible no, sea alcanzable. Alcanzable y empieces a construir una estrategia con base sólida. Nos quedan 5 minutitos de programa y nos falta todavía una letra. Bueno, así que vamos por la cuarta ya. Sí, iremos rápido. La A es pasar a la acción. La A es la acción. Hemos hablado todo el rato de la acción. Hemos hablado de que una vez tenemos la capacidad de decidir sobre nuestras oportunidades, creándolas, concediéndonos la autoridad en nuestra vida, luego identificando nuestros recursos, enrolándolos, luego tiene todo sentido cuando tomamos acción, ¿no? Y ahora que hablábamos de la estrategia, ¿no? La acción es lo que define finalmente la estrategia. La acción a veces en pequeñas acciones. La acción no es una acción completa, global, es
muchas veces, yo me acuerdo cuando era joven escribí un pequeño ensayo que decía: no vale la estrategia, solo existe la táctica, porque al final táctica tras táctica nos empuja a la estrategia. Yo sé que Diego no va a estar en absoluto de acuerdo en esto, pero no deja de ser una metáfora que empuja, ¿no? Es decir, está este dicho, esta parábola, digamos, archifamosa, que dice que no hay viento que te lleve cuando no enfocas las velas al destino. Cuando no tienes un destino, cuando claro. no tienes un destino. Bueno, Diego nos lo contará, nos lo dirá con precisión, pero que de alguna forma táctica es eso, ¿no? Saber qué hay que hacer en todo momento cuando enfocas una estrategia, cuando enfocas un destino, cuando enfocas un foco, ¿no? Y lo que define básicamente es pasar a la acción, ¿no? Pasar a la acción es el tomar acción, valga la redundancia, en esta visión que tienes, en esta voluntad, en este empoderamiento que has logrado después de conseguir con éxito todo el proceso. A ver, Diego, por alusiones. Varias. Comentabas antes, hace un segundo, este tema de la táctica. La táctica no es inferior en absoluto a la estrategia, son dos elementos que van muy juntos. Nuestros conceptos normalmente muchas veces se utilizan en contextos deportivos, pero vienen del mundo militar, ¿no? La estrategia viene a ser el cómo vas a posicionar tus recursos, cómo vas a desplegar tu plan en el campo general de batalla. Mientras que la táctica tiene que ver el cómo te mueves con respecto a las unidades enemigas, ¿no? Y volviendo al ejemplo que ponías, ¿no? El viento y la vela. En una regata, por ejemplo, supongamos que salimos de Sitges y vamos a Formentera en regata, ¿no? Tú tienes dos grandes opciones estratégicas. ¿Vas a ir más en línea recta haciendo menos millas, o vas a costear cogiendo las brisas y después a lo mejor el viento que viene por el delta del Ebro y te impulsa de forma más directa hacia Formentera? Esa sería tu decisión estratégica, es previa, según la meteo, según las tendencias, ¿no? Pero es tu estrategia. Ahora, cuando empiezas, vas a tener un barco que te viene por sotavento, te orza y te obliga a maniobrar. ¿Cómo reaccionas frente a ese competidor? Es la táctica. No hay una sin la otra. Sin tener la estrategia, quizás no sabes dónde vas. Si no maniobras tácticamente, no vas a llegar muy eficazmente a ningún sitio. Las dos van muy juntas, ¿no? Con lo cual, pues efectivamente, y de alguna forma, pues Diego, te agradezco que hayas completado esta definición, porque al final el método CREA es precisamente definir la estrategia y tener los recursos como para poder ir gestionando por dónde te lleve el viento, siempre con esta finalidad, con este objetivo de poderse reinventar o resurgir de sus propias cenizas, ¿no? Hablando de la acción muy rápidamente, ¿por qué nos cuesta tanto? Porque una vez tenemos la estrategia, dar el paso porque parece que nunca es el momento. A veces tenemos aquello de nunca es el momento, ahora no es el momento, y nos cuesta muchísimo pasar a la acción. ¿Por qué ese...? Mira, te puedo responder, pero no sé si rápidamente. Bueno, pues vas a tener que hacer ese ejercicio. Desde tres perspectivas. Pero mira, la que más me apetece. Y es Venga. que somos víctimas de nuestra biología. Nuestro cerebro está entrenado para ahorrar la máxima energía posible, y entonces tenemos que hacer caso tanto a nuestro corazón como a nuestro cerebro y establecer las reglas de juego entre ambas. Nuestro cerebro intenta ahorrar energía, y emprender, llevar a la acción cualquier plan, requiere energía y esfuerzo, y yo creo que el primer esfuerzo es tomar la decisión de que uno sí puede crear sus propias oportunidades. Ya que me has hablado de corazón, si tuvieras que resumir el corazón del método CREA en nada, en muy poquito, ¿cuál sería el resumen? Te diría que las oportunidades ni aparecen ni te las dan, se crean. Y aquí hay que cambiar el paradigma en el cual nos hemos basado. Yo creo que la creencia sobre este propio poder es fundamental para poder crear tus propias oportunidades. Pues Uriol, Diego, hemos llegado ya al final. Volvemos la semana que viene. Gracias a los dos. Gracias. Y nosotros volvemos mañana. Les espero a las 11 en Capital Empresa. Así que hasta mañana y feliz día.